Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Castañeda Nolasco, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, México. En esta ocasión, agradezco la invitación para participar con una charla en este evento y, desde luego, con la mayor disponibilidad de exponer parte de lo que estamos trabajando como equipo de trabajo del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. Bien, quiero aclarar que cualquier actividad que nosotros exponemos siempre está atrás un equipo, no es un trabajo individual. Así que voy a apoyarme en una presentación para compartir. Sustentabilidad, responsabilidad de todos. Vamos a tratar de discernir un tanto sobre esta pregunta. Quiero iniciar con esta expresión. El sector de la construcción consume el 50% de los recursos naturales, el 40% de la energía y genera el 35% de los residuos. Y el agua, el aire, el suelo, la vida en nuestro planeta, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está pasando después de esas más de 3 décadas en el que se ha participado con este concepto a nivel mundial, intentando ponernos de acuerdo en el control de las emisiones de gases de efecto invernadero principalmente? El objetivo principal es reflexionar sobre la sustentabilidad y nuestra responsabilidad para lograrla como habitantes de este planeta, obviamente enfocándole un tanto más sobre la visión del arquitecto. Tenemos dividido en estas partes el problema, bosquejaremos el problema, la teoría, el conocimiento que nos aporta, que nos ayuda para reflexionar, la búsqueda desde nuestra alguna reflexión. Cada vez es más cercana esta expresión, esta imagen que vemos antes muy lejano, antes pareciera que era nada más a través de la red, de la internet, pero cada vez se nos van acercando estos eventos y son más próximos a nuestro territorio, a nuestro contexto. Vemos los residuos como algo que es consecuencia de la dinámica de nuestra vida, de nuestro momento histórico, pero algo es muy cierto, algo está sucediendo con base en nuestro sistema económico. El sistema económico dominante donde estamos insertados, que nadie lo eligió, pero aquí estamos, y que nos ha llevado al consumo desmedido de los recursos a partir de la industrialización, de la producción masiva de, de objetos, de elementos que son, entre comillas, parte de nuestra vida hoy, favoreciendo la comodidad que nos permite una vida eh, pues con cierta calidad que no todos gozamos, pero que en volumen pasa a generar una gran cantidad de residuos. Así podemos ver a nivel mundial diferentes ejemplos de lo que queda como una deuda por parte de la humanidad del control adecuado de todos los residuos. Desde luego, en esa producción masiva y depredación de los recursos naturales, del derroche mismo, podemos encontrar comunidades en muy malas condiciones de condición de vida. Tenemos a nivel global ejemplos desastrosos, así como estas grandes manchas que se perciben en el océano y que pasan a ser una vergüenza para la humanidad, donde están grandes áreas generando islas de, de residuos plásticos flotando y que nadie se hace responsable para eliminar. Desde luego con los efectos nocivos que esto implica a nivel de la fauna marina y que por consecuencia en su momento para nosotros mismos. El área en el mundo donde tiene mayor implicancia en la gestión inadecuada de residuos, pues aquí se ve marcado en el mapa mundi. Ulan Bator, capital de Mongolia, se considera
la comunidad, la ciudad más contaminada del mundo en este momento, donde la calidad del aire es muy, muy deficiente, generando grandes problemas de salud a sus habitantes y que se debe principalmente a la combustión de carbón por los efectos del clima mismo de que requieren de la calefacción para la vida común. Así también tenemos este ejemplo de lo más común en nuestro momento, la utilización de los equipos celulares, que aún en funciones nos vemos obligados a sustituirlos por otro nuevo, pero que no necesariamente es porque dejan de servir, sino por la obsolescencia programada que plantean los mismos fabricantes para seguir produciendo sin fin. Y esto implica, obviamente, un derroche de materiales, de equipos que a su vez, en ese manejo de los mismos, llegan a afectar más al ambiente y por consecuencia la salud de los que en ella viven. Me refiero a todos los seres vivos. Estos materiales están derrochándose en lugar de estarse ocupando en su vida útil. Según la ONU, en 2018 el mundo generó 50 millones de toneladas de basura tecnológica. Eso significa que cada habitante de la Tierra produjo 6.6 kilos de desechos tecnológicos. Según Orange, cada año tiramos a la basura 20 millones de equipos celulares y guardamos una media de 3 viejos en casa. Los desechos tecnológicos son un gran problema porque la mayoría de ellos son muy contaminantes y sus efectos pueden durar más de 1000 años. ¿Y qué pasa con todo tipo de los residuos que se genera por las comunidades? Los líquidos, sólidos, gaseosos, en el aire, en el suelo, en el agua. Pues tenemos estas imágenes que nos espantan, que nos asustan. La producción sin fin realizada en las fábricas, la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía, cada vez más demandada, los desechos depositados en la naturaleza, la gestión inadecuada de residuos procedentes de los productos para el consumo humano, la minería, afectación al suelo, agua, etcétera. El agua cada vez es más escasa, el agua limpia, desde luego, pérdida de biodiversidad, extinción masiva de especies. Pareciera que no tenemos conciencia de los efectos negativos que todas las acciones del ser humano implican. La contaminación ambiental, miles de muertes prematuras. Producir energías limpias es parte de una lógica. Sin embargo, hasta hoy el porcentaje de estas energías que se generan frente a lo que se requiere, pues son muy pequeñas. Dejar de producir basura, claro, dejar de producir basura sería un objetivo, pero pareciera que no se logra. Tenemos ejemplos donde se ha seguido la producción, el reciclaje, pero que hasta hoy no es rentable en términos monetarios, puesto que no se internalizan los costos ambientales en todos estos procesos y por lo mismo se vuelve a ser más atractivo seguir extrayendo materiales vírgenes para la generación de los satisfactores que requiere la humanidad. Desde luego, reducir la deforestación, puesto que al desforestar se impacta severamente al suelo. Muchos lugares están quedando desérticos por la necedad de no entender o de no querer entender el impacto al que se lleva el estar extrayendo los recursos madereros sin control y sin generar ideas de manera sustentables. Desde luego el efecto, al final, el efecto invernadero por el calentamiento de la Tierra. Cambio climático, pues hoy es el principal reto que tiene la humanidad, que pareciera que no nos damos cuenta. Desde luego que la cantidad de personas que habitamos este planeta es parte del problema y que requerimos también, en consecuencia, producir alimentos en tal magnitud para poder satisfacer la necesidad alimentaria. Desde luego que también es importante entender estos procesos económicos y que hoy, en una idea de globalización, pues no hay territorio que sea suficiente
y la industria no deja de producir. Es claro y se entiende esta manipulación y este control de grandes empresas que definen con lo que se alimenta a la humanidad, definen la calidad de los mismos y al mismo tiempo son quienes controlan de manera masiva el impacto que puede tener hacia la naturaleza todos estos procesos. Obviamente la responsabilidad aquí pareciera que empieza a tomar cierta magnitud, cierta claridad, quién tiene más o por qué el discurso siempre ha sido que la responsabilidad es genérica, es para toda la humanidad, todos somos responsables del concepto de sostenibilidad. Claramente vemos cómo hay quienes son los que determinan y controlan estos procesos. El sector cárnico emite más gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial junto, 14.5 según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Tenemos una gran producción de alimentos, pero principalmente para alimentar animales, como la soya, que el 77% de la soya producida es para alimentación animal. Solo el 7% se destina para alimentación humana de aceites domésticos, de acuerdo a esta estadística. Sin embargo, hay que tomar en consideración que los animales se producen para alimentación humana. Y ahí vemos una gran porción, el 37%, el 20%, cada uno de los sectores que es proporciones que se están produciendo van orientados hacia el ganado vacuno, hacia el ganado porcino, hacia las aves y que tienden al final a ser alimento humano. Los mayores productores de soya, Estados Unidos, Brasil, Argentina, finalmente son quienes dicen, quienes generan el impacto hacia el suelo, hacia la generación de grandes mantos territoriales desforestados y que generan un monocultivo que obviamente todo el mundo sabe el impacto que esto orienta y que tiene como la transformación de los lugares hacia una manera de habitar y de vivir totalmente distintas y alejadas a la posibilidad de una sustentabilidad del ambiente. ¿Cuál es el origen de los recursos que permitieron, por ejemplo, la construcción de Dubái? Por otro lado, en el término de la construcción, ¿cómo se logra construir en un lugar a donde no hay nada? Realmente se requieren recursos y estos recursos no monetarios que son derivados de qué, de la extracción de petróleo, todo se sabe, y que al final logran la transformación de un lugar, incluso en un lugar con altas temperaturas, generar nieve, porque existen equipos para ello, para tener plantas de generación de nieve para generar pistas de esquiar en pleno desierto. Es una locura, pero energéticamente hablando, pero también es una aspiración y se logra con la tecnología, pero con altos costos energéticos, que esto a su vez generan un alto impacto para todo el mundo. Así, el petróleo transformó Dubái en la década de los 70. Hoy la ciudad tiene el edificio más alto del mundo, gigantescos centros comerciales. Se estima una población actual de más de 5 millones de habitantes. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿O todos tenemos la responsabilidad en la misma proporción? Una responsabilidad para tener este planeta de manera sostenible en el tiempo. ¿Será posible que todos tenemos en la misma proporción dicha responsabilidad? Vemos estas islas que no pertenecen al mar y que fueron producidas artificialmente y que en el año 2007, en el que se terminó la construcción de esta isla famosa, Dubái fue catalogada como una de las ciudades con la huella ecológica más grande del mundo, por razones obvias, la gran cantidad de energía. Podemos ver estas imágenes donde es un paisaje creado por el hombre, pero ¿a qué costo? A un costo energético altísimo y que se deriva finalmente del intercambio de un producto extraído del suelo y que es distribuido a nivel mundial. Con esa riqueza generada a partir de este producto, se llega a lograr este espacio, este ambiente, esta transformación de la naturaleza
y que a la postre tiene sus costos, obviamente. Así, recordemos el concepto de desarrollo sustentable. Desde el 72 se llevó a cabo la primera conferencia de Naciones Unidas y que por más que desde el 86, 87 definió dicho concepto como resolver los problemas del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades, lo que pretende es la búsqueda de las metas del desarrollo de otra forma a la que se hacía hasta ese entonces. Sabemos entonces que la integración de estas tres variables, desde David Satterwhite y Diana Mifflin, que integran las tres variables, la económico, el desarrollo ecológico y el desarrollo social, que a mi juicio la valoración que se da a estas variables en la misma categoría, integrando a la ecología con la sociedad humana y el producto de la humanidad como lo económico, la economía dominante, pues no es lo más lógico y que quizás sea la misma razón por la que el impacto que se ha generado hasta hoy es mínimo. Así tenemos la lógica de la integración de estas tres variables para lograr el concepto deseado. Este concepto, a su vez, tiene o requiere la participación de todas las disciplinas y obviamente de la arquitectura. Aunque también, dicho sea de paso, la arquitectura desde hace más de 2000 años, Vitruvio citó que esta debería ser útil, fuerte y bella, además de responder las condiciones celestes. Esto implica que la arquitectura desde entonces observaba al contexto, observaba al medio y tomaba en consideración esto. Recordemos que en el 52 se publicó el texto de Arquitectura y Clima de Víctor Olguey. Con esto nació la arquitectura bioclimática, una arquitectura más consciente del medio, del contexto. ¿Qué cosa entonces podríamos entender como arquitectura sustentable? Nosotros, como arquitectos, hemos visto a la arquitectura ligada al medio ambiente y a las energías renovables. Ha involucrado diferentes temáticos: arquitectura ecológica, heliodiseño, edificios verdes, arquitectura bioclimática, arquitectura natural, arquitectura solar, bioarquitectura. Pues bueno, cada una de estas maneras de abordar a la arquitectura, pues tienen su matiz específico desde el enfoque, desde el punto de arranque de esta participación, así como lo que es el diseño, el heliodiseño, por ejemplo, adopta como punto de partida la habilidad de manejar al viento, al aire. En el caso de la arquitectura solar, pues es obvio. Así que todas estas se integran si queremos lograr una arquitectura sustentable. Realmente, la UIA plantea que el diseño sostenible es integrar las consideraciones de eficiencia en el uso de recursos y de la energía, ha de producir edificios sanos, ha de utilizar materiales ecológicos y debe considerar la sensibilidad estética que inspire, afirme y emocione. Así también, recordemos que en 2015 se celebró una cumbre de Nueva York donde se presentó el documento Transformando Nuestro Mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y 193 países se comprometieron con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Hoy tenemos esta visión en la arquitectura. Los estético y el manejo del espacio son importantes, pero la variable ambiental también lo es. Involucra la variable ambiental desde el diseño. O sea, no podemos estar pensando que una vez que ya está la idea, después vamos a ver qué hacerle, que obviamente se puede mejorar, pero no es lo mismo que arrancar integralmente desde el diseño. La determinación de las características del entorno son vitales para un diseño adecuado. El diseñador es consciente de los impactos ambientales que generará su diseño antes, durante y posterior a la construcción. La edificación es sujeto de un diseño integral, involucra el concepto de sostenibilidad desde su partida, de su arranque, involucra el concepto de producción más limpia. Palabras de Silento, de Domingo Acosta, que fortalecen esta visión. Desde esta perspectiva también entendemos el ciclo de vida de los materiales y las construcciones, que nos permiten pensar en el ideal
de poder hacer uso de los materiales que quedan después del tiempo de vida útil del edificio y su deconstrucción, y que nos llevan a la posibilidad de volverlos a integrar a un proceso que permita ampliar el tiempo de vida útil de los mismos, extraerlos de la naturaleza, llevarlos a una primera fase de transformación, llevarlos a la industria, tenerlos como materiales de construcción, pero a la vez llevarlos a un proceso limpio de construcción, que una vez que está el tiempo de vida útil concluido, poder deconstruir y llevarlos a un proceso de reciclaje, como habíamos dicho, y no directamente a la naturaleza con el impacto que esto implica. Así es que es conveniente integrar estos procesos para mejorar la construcción. Podemos recordar estos edificios construidos que hoy aparentan ser de la antigüedad solamente, aunque pareciera que en nuestro momento histórico se están volviendo a retomar estos materiales que han sido ancestralmente ocupados y que solamente han llevado a un proceso de transformación en sí mismo, y que solo con los materiales de mayor transformación que dificultan su integración a la naturaleza, como los plásticos, etcétera, que el mismo concreto, que dificultan su integración en la naturaleza, pero estos materiales utilizados antiguamente eran de lo más benigno para poder integrarse a la naturaleza. Desde luego, hay que comprender el contexto social donde se ubican, y que por lo mismo hay toda una variedad de arquitectura donde la tecnología aplicada le puede llevar a orientarse como una arquitectura sustentable. En este caso, un ejemplo muy interesante de Bruno Estaño, donde cada parte deja de ser nada más estético y pasa a ser plenamente funcional, logrando el objetivo de sombrear, de orientar el viento, de permitir elementos que en lo futuro pueden ser sustituidos, pero que mientras están creciendo, en este caso, por ejemplo, los árboles que llegarán a sombrear naturalmente a dicho edificio. Así, los mismos materiales utilizados, pensados para ser reutilizados o en su momento poder ser reciclados. Pero David Morillón tiene una visión un tanto más estricta cuando habla de un elemento o un sistema, una ciudad sustentable. Implica que el flujo entrante de los recursos a ese sistema entra pues la energía eléctrica, el gas, el agua, los insumos mismos, los materiales, los alimentos, los muebles, etcétera, llegan a ese sistema, y que del sistema hoy salen gases contaminados, aguas negras y grises, desechos sólidos, basuras y escombros, etcétera, y que lo ideal sería que en lugar de salir desechos pudieran salir materiales o recursos utilizables para darle tiempo de vida útil, o en sí mismo para no contaminar al medio. A través de la historia, el impacto energético y ambiental de los estilos arquitectónicos que han ido desde la arquitectura de los animales hasta el high-tech, donde cada uno son de los extremos. El high-tech considerado como el estilo de mayor impacto ambiental, que hoy buscamos que nuestro quehacer arquitectónico esté inserto donde, por lo menos en un impacto que no sea severo, en un impacto mínimo, hablar de una arquitectura sustentable. Así se puede encontrar en estos procesos los esfuerzos que se han llevado a cabo en México, donde se ha propuesto a la vivienda de interés social como una vivienda ecológica, pero que hasta hoy no se ha podido intervenir directamente a los edificios. Han sido elementos periféricos que han permitido un avance, han permitido un paso al frente, pero que aún falta mucho por hacer. Todavía falta algo más que hacer. La arquitectura sostenible lleva a las prácticas
de ofrecer una oportunidad de crear edificios responsables con el medio ambiente, eficientes en el uso de recursos al usar un enfoque de diseño integrado, que promueven la conservación de recursos naturales, que consideran el impacto ambiental y que plantean medidas para su preservación, control, mitigación o compensación, que busca la minimización de desechos, que crean un ambiente sano y cómodo, que reducen los costos de operación y mantenimiento, que responden a preocupaciones tales como la preservación histórica, el acceso a transporte público, el acceso a otros sistemas de infraestructura comunitaria, que consideran tanto el ciclo de vida completo del edificio y sus componentes, que consideran el impacto económico. Así nosotros hemos participado con nuestro equipo de trabajo en diferentes ejercicios vinculados al contexto social deprimido, que no necesariamente es algo único, pero que por nuestra condición de estar en una universidad pública, nos orientamos bastante a la innovación social y buscamos la manera de atender en parte algo de lo que es la vivienda de los grupos mayoritarios. En este caso, por ejemplo, la situación en una comunidad donde se trabajaron 19 viviendas en proceso de autoconstrucción asistida, en donde se hizo un diseño participativo y se produjo viviendas construidas con técnica de bloques de suelo cemento y bóvedas de ladrillo, desde luego que reforzados con concreto armado, debido a que nuestra zona geográfica es una zona de impacto sísmico y que principalmente es el reto a trabajar en donde la edificación debe garantizar la seguridad física de los habitantes. Esto fue logrado hace 20 años y después de los sismos que han existido, pues aún están muy bien, en muy buenas condiciones. En fin, así hemos trabajado con diferentes materiales como este elemento prefabricado que se denomina Domotech. Es un componente para techos que obviamente se ha llevado a la valoración y el trabajo técnico científico que permite asegurar su funcionamiento y su aplicación, así como elementos prefabricados modulares en paredes y que nos han permitido comprobar su eficiencia y su realización utilizando los materiales industriales, pero racionalizándolos de tal suerte que la comunidad también tiene el derecho de contar con la aspiración de tener o de habitar en una vivienda con estos materiales que no necesariamente son lo ideal, en este caso de la búsqueda de la sustentabilidad, pero nuevamente, como decía en el caso de la vivienda de interés social, es un paso adelante que nos permite ir reduciendo el consumo de los materiales industrializados, pero garantizando la seguridad estructural, la eficiencia en su comportamiento interior, pero también tocando los aspectos sociales en términos de la comodidad y de las aspiraciones propias de este grupo social. Este fue el primer prototipo experimental que se construyó en la Facultad de Arquitectura hace más de 20 años y que en el tiempo se ha logrado llevar la tecnología hacia afuera de los límites de la universidad, lográndose elementos, pues, de manera significativa, compartiendo con el contexto social y que nos lleva incluso a la mejora continua, como en este caso el Domotech, al ser un material pétreo con componentes de materiales que son conductores y que almacenan calor, aunque con menor masa, en este caso, permite la liberación de la energía más rápido y, por ejemplo, un techo de concreto armado logra regresar a una temperatura de 30 grados hasta las 2 de la mañana. En este caso, la losa de Domotech a las 8 de la mañana ya disipó la energía acumulada durante el día y permite en todo caso el descanso, un mejor descanso, un mayor descanso del habitante por efecto de la radiación. Así que no es lo mejor, pero sí ayuda bastante
en la mejoría del comportamiento térmico del edificio. Sin embargo, para seguirlo componiendo, seguirlo mejorando, se le agregó el techo verde y se adaptó un techo verde a las cuestiones económicas del contexto social orientado y que nos permite, ahora sí, controlar totalmente el paso del calor y mantener condiciones muy cómodas de temperatura al interior de la edificación. Aquí podemos ver cómo las curvas rojas están pues muy por encima, después de que muy por encima de la temperatura adecuada para poder habitar, irradiando calor hacia el interior y calentando el aire del espacio habitado. Así que al colocar el techo verde se ve claramente cómo la curva roja desciende y está por debajo de la temperatura del aire interior de la vivienda, comportándose en el techo mismo en un absorbedor de energía calorífica y logrando que ya no aporta, sino extrae calor. Así, el equipo de trabajo ha participado con diferentes tecnologías y aplicaciones en el contexto social. Por nuestra parte, somos profesores, somos asesores, etcétera, y estamos cumpliendo una función, obviamente, de mitigación en el contexto, hablando de la sustentabilidad con un tipo de construcción más amigable al contexto. Entendemos que hoy las aportaciones de Vitruvio son vigentes, pero no suficientes. Sabemos que la arquitectura hoy debe ser útil, bella, fuerte, social y ambientalmente correctas. Así que en este contexto hemos logrado este libro, el Domotech, el sistema de techo prefabricado que reduce el consumo de concreto y acero y reduce la ganancia de calor hacia el interior de la vivienda. Ha sido premiado por eh, el Colegio de Arquitectos Chiapanecos en su bienal, entonces ha sido muy satisfactorio. Y se puede bajar este libro. Asimismo, tenemos esta vivienda que fue trabajada por estudiantes en un trabajo de taller aplicado, construcción aplicada, con tecnologías adecuadas al medio, utilizando bloques de tierra compactada con fibras naturales de bambú, bambú local, un bambú endémico de la región y que de la misma forma también ha merecido un premio. En este contexto, vean, podemos ver ya de manera genérica donde los grandes productores de gases de efecto invernadero pues están plenamente identificados, se saben quiénes son y también se ve quiénes son los que menos producen gases de efecto invernadero en el mundo. Nuevamente la pregunta, todos tenemos responsabilidad al respecto, desde luego, y cada uno debe estar haciendo lo propio para lograrlo, pero todos tenemos la misma proporción de responsabilidad. Desde luego que no. Y lo que yo hago está en línea, en sintonía, desde luego, lo que hacemos desde la universidad y desde lo que cualquier persona común puede hacer. Sin embargo, debemos tener claro también que quienes tienen decisiones políticas mayores, decisiones económicas de mayor impacto, pues no somos nosotros como persona común. Hay gente, hay organismos, hay entes que están con la mayor capacidad para tomar decisiones y que debemos recurrir a que se tenga esa conciencia y por lo tanto que se tenga otra visión al respecto. Desde luego, esas emisiones de CO2 tienen que ser reducidas. Aunque la lucha contra el cambio climático está en marcha, las altas cifras de emisiones de dióxido de carbono no permiten ser optimistas en cuanto a la reducción de la contaminación de nuestra atmósfera. Eso es una realidad bajo la lógica de el el ganar dinero. Tenemos que pensar un poco más en en la vida misma de todos los que habitamos este planeta. El problema mejoraría de forma radical si los 10 países que más
dióxido de carbono arrojan a la atmósfera se tomaran en serio su reducción, ya que solo ellos generan el 72% de los gases de efecto invernadero. Solo China, que se encuentra en el primer lugar del ranking de países emisores de CO2, contamina tanto como Estados Unidos, India, Rusia y Japón juntos. Y los países más contaminantes son los denominados países desarrollados, que en su territorio aparentemente no tienen problemas, pero reflejan los problemas hacia el mundo entero. Por lo tanto, sustentabilidad, responsabilidad igual de todos. Quedan estas dos últimas preguntas para reflexionar ante la información emitida. Muchas gracias por escuchar y desde luego que quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.